¿Recuerdas que estamos estudiando? Jueces. Estamos estudiando el libro de Jueces. ¿Y a qué personaje estamos estudiando? Gedeón. Gedeón. Estamos viendo la vida de Gedeón. Yo te he dicho que Gedeón es probablemente el juez o es uno de los jueces más famosos, sin lugar a dudas. Uno piensa en los jueces y uno piensa, quizás si tú has escuchado historias bíblicas, tu mamá te contaba historias bíblicas de chiquito, ¿verdad? O algo, y te contaron sobre Gedeón. Es muy probable que te hayan contado sobre Gedeón. Probablemente el juez más famoso sea Sansón, ¿verdad? Sansón, este juez que tenía fuerza sobrenatural, ¿verdad? Dada por el Espíritu Santo, pero luego de él probablemente sea Gedeón, y estamos viendo a este personaje tan famoso. Pero fíjate, algo que me encanta de Gedeón, y entre más lo estudio, más afirmo este pensamiento, y es que Gedeón se parece mucho a ti y a mí. Está lleno de dudas, está lleno de carencias. Él no es un militar, fíjate, Gedeón no es un militar, él es un campesino. ¿Recuerdas cómo lo encontramos al inicio? Sacudiendo el trigo en un lagar, porque tiene miedo. No se sacude el trigo en un lagar se aplastan las uvas, pero está sacudiendo el trigo en un lagar porque tiene miedo. Y es un campesino, es una persona de la tierra, no es un militar, pero Dios le va a pedir que haga una excursión militar contra los madianitas. Muy parecido a ti y a mí. Tú y yo a veces, si somos honestos con nosotros mismos, Dios nos pide cosas y tú y yo decimos, ¿y yo de dónde? Yo no estoy preparado para esto, yo no soy así. Y si somos honestos, vemos nuestras carencias y nos parecemos mucho a Gedeón. Nos parecemos mucho a Gedeón. Por eso me encanta. Porque lo que vamos a ver esta mañana habla mucho de cómo este Gedeón, fíjate, va a flaquear en su fe. Él va a querer actuar en fe, va a comenzar a actuar en fe, pero al mismo tiempo va a decir, ay, no sé, no estoy tan seguro. Y vamos a ver, fíjate, un proceso en el cual se mete Gedeón, un proceso en el cual, y de una te lo digo, va a arriesgarse en fe, él va a tomar decisiones en fe y va a comenzar a actuar en fe. Y cuando comienza a actuar en fe, Dios le respalda. Lo que vamos a ver esta mañana es como Dios respalda a Gedeón. Es que Dios le dice, tranquilo, yo estoy contigo. Fresco, yo te apoyo. Yo estoy acá. Y vamos a ver cómo Gedeón dice, será, me aviento o no me aviento, me arriesgo o no me arriesgo. ¿Has estado tú en situaciones así? ¿Será que tomo esta decisión por el Señor actuando en fe o no la tomo? Y Dios dice, hágale, yo te respaldo. Lo que vamos a aprender hoy es qué sucede cuando actúas en fe. Yo quiero que vayas conmigo allí a ese pasaje que tienes citado ahí. Jueces, por supuesto, Jueces capítulo 6. No hemos terminado el capítulo 6 todavía. Así que, Jueces capítulo 6, te pido que lo veas allí. Vamos a terminar el capítulo 6 el día de hoy. Vamos a terminar el capítulo 6. Y vamos a ver qué sucede cuando actuamos por fe. Gedeón aquí va a comenzar a actuar por fe. Y vamos a ver qué sucede, cómo viene. Cuando tú y yo actuamos por fe, y de uno te lo digo acá, de una te lo digo. Cuando actuamos por fe, Dios respalda. Es como funciona. Mira qué sucede allí. Nos quedamos, ¿te acuerdas qué sucedió la semana pasada? Nos quedamos en que él, Gedeón, fue comisionado por Dios, fue mandado por Dios a que derribara un altar y levantara un altar. ¿Te acuerdas? Estos altares, y te decía, ¿de qué se trata este pasaje de altares? Altar, ¿te acuerdas? Él tenía que derribar el altar a Baal y tenía que levantar el altar a Jehová. Muy bien. Y hablábamos que esto demuestra una vida de consagración. Yo me voy a consagrar al Señor. Yo voy a dar mi vida al Señor, y es este deseo de yo voy a seguir al Señor y voy a amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, con todo mi ser. Yo voy a seguir al Señor. Esa es la decisión que está tomando allí Gedeón, levantar
un altar. Y yo decía, yo te planteaba que es tiempo que el pueblo de Dios se consagre y que diga, yo voy a seguir a mi Señor, yo lo voy a seguir y voy a amarle con todo el corazón. Pero luego de la consagración, entonces ya viene el actuar y el moverse por fe. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Cómo Gedeón ahora va a moverse y actuar por fe. Allí en el verso 33. Luego que dice el verso 32, para ponerte en contexto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar, derribó el altar. Así que de aquí en adelante, por cierto, vas a ver que él con mucho orgullo se deja llamar Jerobbaal, Jerobbaal. Vas a ver que a él le van a llamar Jerobbaal o Gedeón. ¿Por qué digo con mucho orgullo? Porque yo contiendo contra Baal, yo no estoy de acuerdo con Baal. Es con mucho orgullo, él porta este apodo que le pusieron. Pero luego dice el verso 33, mira esta historia, la historia de hoy. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Jehová, o dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Esta es probablemente una de las historias más conocidas de Gedeón. Pone un vellón, piénsalo, pone un vellón y le dice a Dios, Dios, que solo el vellón esté mojado y el resto de la tierra quede seca. Y ahí voy a entender que tú me estás enviando. Esa es falta de fe. Él está temiendo, está temeroso. O sea, yo sé que me lo has dicho, como has dicho. Tú vas a salvar a Israel como has dicho, pero no sé, no estoy seguro. Entonces pongamos un vellón, hagamos una prueba, hagamos una señal. Pongamos un vellón que es un poco de lana, ¿sí? Un vellón, y que solo esté mojado el vellón y todo el piso esté seco. Todo el suelo de la era, que es donde se sacudía y se recogía la cosecha del trigo, la cebada, eso era una era. Y entonces, y así fue esa noche. Y entonces dice, me encanta la frase, ya la vamos a estudiar, pero mira cómo comienza el verso 39. ¿Con qué palabra comienza el verso 39? Más, que más espero. O sea, ya Dios lo hizo. Y viene, pero Gedeón, más Gedeón, dice a Dios, sí, yo entiendo, pero ¿y si lo hacemos al revés? Tanto que dice, no te vayas a enojar, Dios, no se encienda tu ira, pero ¿y si lo hacemos al revés? Porque hacerlo al revés es más improbable. Ya lo vamos a estudiar. Que se moje toda la era, todo el suelo, y que el vellón quede seco. Hagámoslo al revés. Y Dios lo vuelve a hacer. Y entonces uno escucha esta historia, la contamos a los niños, es una historia muy conocida. Es muy conocido todo esto de Gedeón. Pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? Fíjate, Gedeón ha pasado en un proceso, está pasando por un proceso donde él ha sido llamado por Dios. Dios le ha dicho, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que tú puedes hacer algo grande. Y él dice, ay, no estoy seguro. Pero luego Dios le dice, conságrate, sígueme con todo tu corazón, derriba el altar a Baal y levanta el altar a Jehová. Y lo hace. Y luego ahora le está diciendo, actúa por fe, muévete por fe. Y entonces lo hace. Pero en cada ocasión flaquea, en cada ocasión es tan parecido a ti y a mí. Y dice, sí, tú has visto esto, ¿te acuerdas de esa expresión del Chavo del Ocho?
sí lo hago. Sí lo hago, sí, hágalo pues. No, sí, sí lo hago. Esto es muy tú y yo con Dios. Dios te dice claramente, conságrate. Sí, pues sí, sí, yo amo al Señor, sí, ya lo voy a hacer. Bueno, pero das el paso. Y luego Dios te dice, ok, vive por fe. Obra de acuerdo a la fe. Créeme lo que yo te he dicho. Dios te habla, esto es la fe. La fe no es creer cualquier cosa. No hay fe en la fe, ten cuidado. Sí, yo creo, yo creo, yo creo. No es un poder mental, no es esto. Sí, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. No es esto. No es esto. ¿Ha visto todo eso, verdad? Usted levante a los chinos cuando se caen, ¿verdad? Se caen chinos. Levántese y dice, no me duele, no me duele. Es mental, es mental. ¿Cuál mental? Y el chino todo. No es, eso no es fe. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho. ¿Y dónde está lo que Él ha dicho en su palabra? Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Quiero que entiendas que la fe no es irracional. La fe es completamente racional. Porque primero entiendo lo que Él ha dicho y porque entiendo le creo. Ahora, cuando le crees probablemente harás cosas que a muchos le parecerán irracional, de acuerdo. Pero no es porque actúas irracionalmente. Cuando actúas irracionalmente probablemente no sea fe. Es que quieres creer lo que tú quieres creer. Por mucho que yo crea, yo creo que puedo tocar piano, que yo puedo tocar guitarra como Alex. Yo creo que puedo tocar guitarra como Byron. Yo creo, de verdad creo. Cojo la guitarra y no toco como ellos. No sé si ves, no es una cuestión rara. La fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho. Y entonces Dios le ha dicho a Gedeón, vas a vencer a los madianitas y tú vas a salir victorioso. Eso es fe. Y viene Gedeón y dice, te creo, pero me cuesta creerte. Eso es exactamente, fíjate, lo que nos sucede a ti y a mí. Muchas veces Dios te dice claramente, tú debes perdonar y vas a ser libre. Ay, sí, yo quisiera que un Transmilenio le pasara encima, no quisiera perdonarle, ¿verdad? Ay, no estoy, créeme. Es más bienaventurado dar que recibir, créeme. A mí no me salen las matemáticas. Para mí es más feliz recibir que dar. Mire, créeme, tú puedes pasar por alto la ofensa. Ah, no, a mí me ofenden, yo ofendo. No sé si ves, es lo que Dios te dice en su palabra, tú le crees y entonces actúas por fe. Y cuando te atreves a actuar por fe, escúchame, Dios te respalda. Dios te respalda una y otra vez. Y eso es lo que vemos en este texto. Yo te lo pongo de esta manera. Llévatelo allí en el corazón. Ese es el principio que aprendemos de este texto. Cuando la fe se arriesga, Dios respalda. De manera consistente. Cuando la fe se arriesga, porque hay un paso de riesgo en obedecer por fe, en vivir por fe. Cuando uno actúa por fe y la fe se arriesga y dice, yo lo voy a hacer, yo le creo al Señor, Dios respalda siempre, consistentemente en las Escrituras. Te dije que Gedeón ha entrado en un proceso, es este proceso, mira. Te lo ponemos con muñequitos ahí, te lo pongo con muñequitos para que lo entendamos. Este es el proceso por el cual va Gedeón. En primer lugar, fíjate, el mismo proceso que cualquier familia, tú y yo podríamos pasar. En primer lugar, el proceso inicia con la consagración. ¿Ves el altar ahí? Donde dedicas tu vida en sacrificio vivo, lo que veíamos la semana pasada. Y entonces vienes a Dios, viene esta familia, esta pareja, se consagra al Señor. ¿Y qué es consagrarse? Es tomar la decisión que yo voy a amar al Señor, yo voy a seguirle. Yo de verdad voy a entregar mi vida a Él. Y comienzas en un proceso de consagración. Pero luego de esto el proceso continúa. Y lo que vamos a aprender el día de hoy y es que actúas por fe. Comienzas a actuar por fe. Ya que has tomado la decisión de consagrarte, has tomado la decisión que vas a seguir al Señor, entonces el siguiente paso en el proceso es que Dios te va a pedir algunas cosas en su palabra. Cosas claras, como que perdones, como que pases por alto la ofensa, como que no te vengues, como que seas generoso, como etcétera, etcétera. Dios te va a ir mostrando en su palabra y tú comienzas a actuar por fe.
Pero luego de eso el proceso continúa. Sabes que cuando te atreves a actuar por fe, Dios te respalda. Viene el respaldo de Dios. Dios no te deja solo, Dios no te abandona. Dios respalda tu fe. Para finalmente en el proceso, todo esto lo vamos a ver en el proceso de Gedeón, es que te atreves a hacer proezas para Dios. Vamos a ver en el capítulo 7 que Gedeón va a hacer cosas grandes para Dios, pero comenzó consagrándose, derribando un altar. A veces creo que tú y yo nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, yo, cosas grandes para Dios, no sé, no estoy seguro. Tranquilo, comienza derribando el altar que tienes que derribar. Comienza estableciendo el altar que tienes que establecer, conságrate. Y luego de esto comienza a dar pasos de fe claros. Y vas a ver el poder de Dios y el respaldo de Dios, te lo garantizo. Y luego de esto vas a atreverte a hacer cosas grandes para Dios. Cosas grandes en tu familia, cosas grandes ahí donde estás. Pero es un proceso. Y ese proceso, fíjate, se repite una y otra vez hasta que estamos en la presencia de Dios, hasta que vivimos como esa pareja, como esa familia que vale la pena, como ese individuo que tiene esa vida plena. Mira, es un proceso de Dios. Ahora, ¿cómo Dios le muestra su respaldo a Gedeón? Lo que vamos a ver esta mañana, fíjate, es como Gedeón se atreve a actuar por fe. Dice, ok, hagámoslo. Vamos a pelear contra los madianitas, los amalecitas y los del oriente, que en total, que se reúnen ahí en el valle de Jezreel, leíste ahí en el verso 33, todos se reúnen, un valle muy importante en la Biblia, por cierto. El valle de Jezreel, ahí te dejo la inquietud, es un valle recurrente, parece ser una zona muy importante allí en las Escrituras. Y entonces se reúnen ahí, Jueces capítulo 7 más adelante, y la idea que nos da más adelante todo el relato es que se reúne ahí un ejército numeroso, como langostas, cientos de miles. Habla de haber perseguido a 135,000 hombres. Para que tengas una idea, o sea, es mayor a esa cantidad. Entonces, más adelante el relato. Entonces, tienes cientos de miles y Gedeón tiene algunos miles nada más. Y entonces tienes ahí ese desafío y Gedeón dice, hagámoslo. Y va a ir a la batalla. Ahora, ¿cómo Dios muestra su respaldo cuando se actúa por fe? Él va a actuar por fe. Y entonces, fíjate, cuando actúas por fe, vas a poder ver en tu vida el control de su espíritu transformándote. Vas a ver el control de su espíritu. Mira cómo lo dice nuestro texto. Lee conmigo allí. Capítulo 6, verso 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente, o sea, son un montón de gente, se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ya te voy a mostrar por dónde está este valle. Entonces, ¿qué dice el verso 34? Míralo en tu Biblia. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Lo primero que hace Dios para respaldar a Gedeón es que envía su Santo Espíritu. Él permite que el Espíritu de Jehová venga sobre Gedeón. Ahora, sígueme acá. Debes entender algo claro acá. Sígueme acá. Debes entender que el Espíritu de Dios en ese momento histórico no moraba dentro de las personas que creían. Debemos hacer la diferencia. Sígueme, porque eso es un trozo de doctrina acá que creo que es importante que entiendas. Nosotros en esta época, y específicamente nosotros la iglesia de Dios, no iglesia Vida Nueva, iglesia Vida Nueva incluida, pero la iglesia de Dios en todo lugar, todo aquel que crea en Cristo y todo aquel que entregue su vida a Jesús, todo aquel que sea un seguidor de Jesús, la promesa de Cristo es que Él enviaría al Espíritu Santo a morar en él. No tenemos tiempo para ver todos los pasajes, pero recuerdas que 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo está en ti si tú eres un hijo de Dios. Pero ¿cuándo sucedió esto por primera vez en la historia? Sucedió en Hechos capítulo 2, por primera vez en la historia. Los apóstoles allí en el cuarto donde estaban, en la fiesta judía de Pentecostés, allí Dios envió su Santo Espíritu a morar dentro de ellos. Y a partir de ahí el libro de Hechos nos muestra y nos demuestra
que sucede en la vida de cada creyente que recibe a Cristo. Pero eso no era así antes de Hechos 2. Antes de Hechos 2, el Espíritu Santo no venía a morar a la vida de el que creía en Él. ¿Sabes qué es lo que Dios permitía de tiempo en tiempo y en algunos individuos? Permitía que el Espíritu Santo viniera sobre algunos de estos personajes. Lee esa parte allí en Jueces capítulo 6. Mira cómo dice el verso 34. Mira tu Biblia. Entonces el Espíritu de Jehová vino dentro de Gedeón, o vino a morar en Gedeón. Es importante las palabras. Quiero que entiendas que el Espíritu Santo venía sobre Gedeón. Esto es algo que ya vimos. En el libro de Jueces ya sucedió con Otoniel, el primer juez. El Espíritu de Dios vino sobre él y tomaba control de la persona. Lo estamos viendo por segunda vez con Gedeón. Lo vamos a ver en el siguiente juez con Jefté. Jefté dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo vamos a ver recurrentemente con Sansón. Sobre Sansón, muy particularmente en muchas ocasiones que él tenía la fuerza sobrenatural de arrancar puertas que pesaban cientos de libras y todo esto, era porque el Espíritu de Jehová había venido sobre él. Esta es la figura que vamos a ver recurrentemente en el Antiguo Testamento. Ahora tiene sentido, fíjate, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, el rey de Israel, un rey muy equivocado, malo. Y dice Dios que retiró su espíritu de él, 1 Samuel 15 y 16. Nos muestra cómo luego de que él se apartado de Dios, Dios apartó de Saúl su Santo Espíritu. ¿Dios aparta su Santo Espíritu de nosotros? No, dice que Él nos sella con su Santo Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice que Él nos sella con el Espíritu Santo y Él mora en nosotros sin salir de nosotros. Quiero que entiendas las diferencias. Pero en ese momento histórico, el Espíritu Santo podía venir sobre alguien e irse de alguien. Así es como funcionaba. Por eso tiene sentido un salmo de David: no quites de mí tu Santo Espíritu. David pedía eso: por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una oración que tú y yo no podemos hacer. Era una oración que ellos podían hacer. Pero entonces, ¿qué sucedía cuando el Espíritu de Jehová venía sobre alguien? Venía sobre Gedeón. Bueno, viene el Espíritu y toma control de la vida de Gedeón. ¿Sabes? Lo que sí tenemos en común con lo que sucede en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo puede tomar control de nuestras vidas. ¿Qué es el anhelo de cada creyente? Es que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. La Biblia le llama a eso en Efesios capítulo 6, verso 18, le llama ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino controla a la persona. ¿Estás de acuerdo? Un borracho, ¿has visto un borracho controlado por el vino? Totalmente controlado por la sustancia. De esa manera deberíamos de ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es en la práctica? Es cuando tú estás tomando la decisión de dar pasos por fe y tú dices: yo le voy a creer al Señor. Yo de verdad voy a creer que yo puedo amar a mi esposa sacrificialmente, aun cuando no se lo merece. Y doy ese paso de fe. Y el Espíritu Santo te da la fuerza, el gozo de poder hacerlo. Y tú no entiendes ni cómo. Es cuando la esposa dice: de acuerdo, yo voy a respetar a mi marido, aunque se merece que lo irrespete. No sé, ¿verdad? ¿Cuál es el caso? Pero yo voy a respetar a mi marido. Y das el paso. Por fe, simplemente porque le crees al Señor. Y el Espíritu Santo te da la fuerza, el gozo, la paz, te da la oportunidad de hacerlo. Y tú dices, y viene alguien y te pregunta: ¿y usted cómo hace? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo logra eso? Y tú le dices: no sé, porque el Espíritu Santo toma control de mí. No sé si ves, de verdad es así. Es cuando decides consagrarte a Dios, decides dar pasos de fe. Entonces el Espíritu Santo te da la fortaleza, el gozo, la paz que necesitas para poder hacerlo. Y es un control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Es lo primero que Dios da. ¿Sabes? Es cuando estás enfermo y estás en una situación crítica, o uno de tus hijos está pasando por una situación crítica, y puedes pasar por ese valle de lágrimas con gozo y paz.
¿Has visto personas que pueden pasar por la enfermedad, por la crisis con gozo y paz? Y has visto lo contrario. Has visto personas que están pasando por crisis, por las injusticias en el trabajo, por una crisis económica, por una crisis de salud en la familia. Y has visto personas que están, ay, terrible hermano, ahí estamos que nos morimos, ¿y cómo vamos a hacer? Y has visto personas que están pasando por la misma crisis y están diciendo, Dios me sostiene, de verdad tengo paz, de verdad estoy con gozo. No es fingido, eso no lo puedes imitar. Eso es el Espíritu Santo tomando control. Cuando tú decides actuar por fe y decirle, Señor, yo te creo que no me vas a dejar ni me abandonarás, como dice tu palabra en Hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y confías en el Señor, viene su Santo Espíritu y toma control de tu vida. Y qué cosa más preciosa, Dios te respalda. Mira, varios pasajes, pero te presento solamente un par ahí. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, verso 13. Su espíritu en ti, eso es lo que debes anhelar, hermano. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz. ¿En qué? Sigue lo que está diciendo Pablo. A veces leemos estas palabras como aisladas, pero Pablo está dando un argumento. Que sea este Dios de esperanza el que te llene de todo gozo y de toda paz cuando decides actuar por fe, en el creer. Cuando tú le crees al Señor, tú dices, yo le creo al Señor. No es que crees cualquier cosa, ya te dije, es que le crees al Señor lo que Él te ha dicho en su palabra de verdad. Le crees al Señor y viene y te llena de todo gozo y paz en el creer. Yo sé que muchos acá pueden dar testimonio de cómo en medio de las injusticias de la vida se han sostenido creyéndole al Señor y cómo lo han pasado con gozo y paz, aún en medio de la tribulación. ¡Qué tremendo! Eso es posible por el respaldo de Dios cuando te atreves a vivir por fe. Dice que te da paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es que tú vives lleno de esperanza, sabiendo que esto no es tu hogar, sabiendo que un día estarás con Él por el poder del Espíritu Santo. Muéstrame un creyente lleno del Espíritu, y lo que me estás mostrando es un creyente que le cree al Señor, que vive en paz y con gozo aún en medio de la tribulación. Y yo te puedo decir con certeza, se puede, y es lo máximo. Pero primero te consagras a Dios y dices, yo quiero seguirle con toda mi vida. Y luego de esto actúas por fe, yo le creo. Y entonces viene el gozo y la paz en el creer. ¿Recuerdas que dice Gálatas capítulo 5, verso 22? Dice que la obra del Espíritu Santo en tu vida es todo esto que estamos hablando. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que valga, que lo pueda imitar. ¿Tienes esto? Quizás no te has atrevido a dar los pasos de fe que debes dar. Señor, yo te creo. Yo te creo, yo voy a ir a pelear contra los madianitas. Sé que no puedo, son muchos, pero yo te creo. Yo voy a pelear contra este cáncer, yo voy a pelear contra esta enfermedad, yo voy a pelear contra esta situación compleja en mi familia, pero yo te creo a ti y voy a dar pasos de fe. Voy a obedecer lo que tu palabra dice, voy a dar pasos de fe. Y en esos pasos de fe, Dios te respalda y Él toma control de tu vida y te da ese gozo y paz en el creer. Te da esa obra de su Santo Espíritu. Mira, y es interesante algo más que sucede allí. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, pero dice que él tocó un cuerno. ¿Leíste conmigo? Y mira lo que sucedió allí. Dice allí el verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno. ¿Qué es eso? Fíjate que la palabra para cuerno es una palabra que se sigue usando el día de hoy, ¿verdad? Es el shofar, es este tipo de cuerno, es una trompeta que es como un cuerno de carnero. De hecho, en inglés se le llama cuerno de carnero. Y es ahí, alguien le tomó ahí una foto a Gedeón, ¿verdad? Tocando el shofar, y entonces nos la mandaron. Y es esto, el cuerno que tocó. Ahora piensa. Por cierto, producía un sonido agradable. La palabra, la etimología de la palabra en hebreo viene de una palabra que significa sonido agradable. O sea, no piensas que era, ¿te acuerdas que dice que alabad a Dios con trompeta, con sonido de bocina? Bocina es shofar, es la palabra en hebreo para esto también. O sea, que era un instrumento musical también, no creas que sonaba
yo no sé, ¿verdad? Como grito de gato que está siendo lastimado, ¿verdad? No sé. No. Sonaba muy bien, sonaba agradable. Y viene Gedeón, toma el shofar, toma el cuerno, lo toca y mira lo que sucede. La obra del Espíritu Santo. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahora, solo tienes que leer un poquito el contexto y venimos estudiando verso por verso, palabra por palabra. ¿Quiénes eran los abiezeritas? Correcto, eran la comunidad donde vivía Gedeón. ¿Te acuerdas que los abiezeritas, él era parte de los abiezeritas? Gedeón es parte de los abiezeritas. ¿Recuerdas? Solo tienes que leer todo el capítulo 6. ¿Recuerdas que querían hacerle la noche anterior los abiezeritas a Gedeón? Matarlo. Son los hombres de la ciudad, son los abiezeritas los que llegan a Joás, papá de Gedeón, y le dice, saca a tu hijo para que muera. O sea, quiero que entiendas históricamente qué está sucediendo. Ahora, en el poder del Espíritu, toca el shofar, no voy a hacer el sonido, porque es agradable y yo no puedo hacer un sonido agradable, y se reúnen con él los abiezeritas, los que antes lo querían matar. Ahora se reúnen con él y se ponen listos para ir a la batalla. Pero no solo eso, se reunieron con él, dice. Y luego mira esas palabras otra vez, se juntaron, se reunieron, se acercaron. Verso 35, envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. ¿Recuerdas quiénes eran los de Manasés? ¿De dónde es Gedeón? ¿De qué tribu? De Manasés. Abiezeritas es como un clan, pero luego tienes la tribu que es Manasés. ¿Recuerdas que él dijo, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de todos mis hermanos? ¿Te acuerdas de la excusa que puso? Él es de Manasés. Entonces manda a llamar a toda su familia, sus familiares, su misma tribu. Están los de Manasés. Luego verso 35. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Todos se juntaron allí con él. Ahora, a veces, creo yo, que no logramos captar todas estas zonas. Entonces, te muestro un mapita acá, un pequeño mapa. Esto es Tierra Santa, esto es Israel, ¿sí? Si ves por acá, tú estás viendo acá el mar de Galilea, esto que está acá, ¿sí lo ves? Esto de acá, y te lo voy a señalar acá, tienes acá el mar de Galilea, ese es Galilea y toda la zona de Galilea. Y tienes acá el río Jordán corriendo para luego llegar, ¿recuerdas? Al Mar Muerto. Y acá tienes toda la zona de Judá o Judea, ¿sí? El sur, el norte. Ok, fíjate, te voy a acercar un poco el mapa y te borro todo esto que he puesto acá para luego mostrarte que si te acerco el mapa, otra vez tenemos acá el mar de Galilea. ¿Sí lo logras ver? Ok, tienes ahí. Mira qué tribus vivían alrededor del mar de Galilea. Aser, Neftalí, Zabulón, Manasés. ¿A dónde está el valle de Jezreel donde se habían reunido todos ellos? Acá, en esta zona de acá. Este es el valle de Jezreel. Ah, ahora entiendes. Él está llamando a todas aquellas tribus que están cerca de lo que está sucediendo. Por eso mandó a Aser, a Neftalí, a Zabulón y a Manasés, porque les compete a ellos. Por cierto, acá en esta punta de acá, ¿sí lo ves acá? Tirando el mar, está el Monte Carmelo, donde sucedió o va a suceder en el futuro lo de Elías. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque quiero que entiendas que lo que está haciendo es llamar a los que están alrededor, ¿sí? A los que están alrededor, Él viene y los va a llamar precisamente para que se unan en batalla. Más adelante vemos que van a ser como una decena de miles, más o menos. Y se reúnen todos para ir contra estos madianitas. Ahora, te dije, unas decenas de miles, unas decenas de miles contra cientos de miles. Pero se reúnen con Él. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? ¿Sabes algo interesante? Cuando tú decides dar pasos de fe, como Gedeón, y dices, yo voy a ir, tu fe inspira a otros. ¿Sabes algo bueno de la comunidad, de la iglesia? Es ver a algunos que están viviendo por fe, que están dando pasos de fe genuinos, de verdad.
que tú notas que no es una mera religión, que han consagrado su vida al Señor y ahora están dando pasos de fe realmente, y tú ves el respaldo de Dios sobre ellos, tú ves que son controlados por el Espíritu Santo, tú los ves con gozo y paz en el creer, y eso inspira a muchos. Es tocar el cuerno y que muchos vengan y digan: yo me uno. Qué rico esta comunidad, ¿sabes? Dios respalda los pasos de fe dándote una comunidad que se junta contigo y dice: vamos, echemos para adelante. Hermano, cuando tomas decisiones por fe, no estás solo. Dios no te deja solo. Él te da la paz y el gozo de su Santo Espíritu, pero te da la compañía de muchos que estamos en los mismos pasos de fe. Qué tremendo, mira, Dios te respalda. ¿Qué quisiera yo que aprendiéramos del texto? Hermano, atrévete a consagrarte y a dar pasos por fe. Créele al Señor, porque Dios te respalda. Él te dará la paz y el gozo en el creer, y Él te dará la compañía de muchos que estamos en lo mismo. Nos inspiramos unos a otros cuando vemos fe, cuando vemos pasos de fe concretos. Yo te desafío a esto. Mira, creo que tenemos tiempo. Yo creo que tenemos tiempo para buscar ese pasaje. Efesios capítulo 4, verso 1. Deja un dedo ahí en Jueces, porque obviamente vamos a regresar. Un dedo, un marcador, un bolígrafo, lo que quieras, ¿verdad? Pero déjalo ahí y vete conmigo a Efesios capítulo 4. ¿Sabes que la idea de Dios es que estemos unidos en el Espíritu? Precisamente. Mira allí Efesios capítulo 4 y te propongo que el pasaje se explica solo. Efesios capítulo 4, del 1 al 6, dice allí la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por favor, anden dignos de ser cristianos. Se llaman cristianos, muévanse como cristianos. ¿Cómo es eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabes algo que, cómo noto yo? Tú puedes preguntarme: hermano, ¿cómo noto yo que el Espíritu Santo está tomando control de mi vida? Cuando hay unidad. Te lo voy a plantear al revés. ¿Cómo noto yo que el Espíritu Santo no me controla para nada? Cuando hay pleito. ¿Eres una persona pleitista? ¿Eres una persona carnal? Punto. Primera de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3, te lo dice claramente. ¿Eres una persona conflictiva? Eres una persona que no está siendo dominada por el Espíritu Santo. Punto. ¿Quieres algo práctico? Ahí tienes algo práctico. ¿Hay conflicto a tu alrededor? Si es que yo no sé por qué todo el mundo pelea conmigo, ¿de verdad? ¿O será al revés? Si es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sí, no se trata aquí de tratar de caerle bien a todo el mundo. Se trata de mira a tu alrededor, mira tus relaciones. ¿Eres una persona conflictiva? ¿Hay conflicto todo el tiempo? Y fíjate, y si tú eres honesto, tú dices: sí, hermano, hay conflicto, pero no todo es mi culpa. Comienzas a defenderte. No todo es mi culpa. Lo que pasa es que yo a veces le digo a mi esposo, le digo a mi esposa de que, y no me hace caso, y como es necio. Sí, ¿será que el Espíritu Santo no está tomando control de tu vida? Déjame decirte algo. Quizás ese es el primer paso de fe que debes tomar. Yo le creo al Señor. Yo paso por alto la ofensa. Yo no soy tan importante. ¿Sabes por qué se dan los pleitos? ¿Cuál es la gran diferencia entre los pleitos y la unión en el Espíritu? Te voy a dar una palabra: egoísmo. Es que yo pienso en mí mismo. Es que lo que me hizo a mí, ¿cómo se le ocurre a mí no darme el control del tele? A mí. A veces son ese tipo de cosas. ¿Cómo se le ocurre servirme la comida fría? ¡Fría! ¡A mí! Sí, egoísmo. ¿Sabes qué es lo contrario del egoísmo? El amor. El amor. El amor busca el bien del otro. Y el amor no se considera tan importante. Y el amor llega a decir: sí, la comida está fría, pero me sirvió comida, gracias. Ese es el amor.
Sí, entiendo que no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Pero ¿quién soy yo realmente? Ese es el amor. Es la unidad en el Espíritu. ¿Recuerdas que es parte del fruto del Espíritu? ¿Cuál es la primera parte? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Amor. Mira, hermano, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que nos une? La paz. La paz. Quiero que entiendas esto. Cuando tú decides dar pasos de fe, Señor, yo te creo. El Espíritu Santo comienza a tomar control de tu vida. Señor, yo te creo, yo voy a pasar por alto la ofensa, yo voy a perdonar, yo no soy tan importante, voy a amar sacrificialmente, voy a buscar el bien del otro y no mi propio bien. Romanos capítulo 15. No sé si ves, todo es lo que la Biblia me dice. Yo le creo al Señor y me atrevo. Yo voy a someterme a mi esposo y voy a respetarle. Yo voy a amar sacrificialmente a mi esposa y voy a velar por su bien. Yo voy a, etcétera, etcétera. Yo voy a ser generoso. Yo voy a perdonar a quien debo perdonar. Yo voy a dar pasos de fe, de verdad, creyéndole al Señor, porque he consagrado mi vida. Yo quiero de verdad seguirle y amarle con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón. Entonces, como he decidido eso, el siguiente paso es que yo voy a actuar por fe, de verdad lo voy a hacer. Dios te respalda y Él te da esta llenura del Espíritu donde tú dices, qué rico. Y hay paz a tu alrededor, puedes juntarte con otros, es una evidencia de que el Espíritu está tomando control y entonces vas a comenzar a ver el gozo y la paz en el creer. ¿Tienes esto? ¿Es esto los pasos que estás dando? ¿Eres una persona que está controlada por el Espíritu? Hubo un gran evangelista, predicador a finales del siglo XIX, se llamó Dwight L. Moody, famoso. Y Dwight L. Moody, estaban considerando, él era un predicador en una parte de Estados Unidos, era americano, un predicador tremendo. Y entonces estaban considerando en Inglaterra invitarlo a él. Estaban un grupo de pastores reunidos ahí y dijeron, traemos a Moody a predicar aquí una cruzada, me imagino que en Londres o en algún lugar de Inglaterra. Y estaban en esa discusión, ¿verdad? Y alguien hizo esta pregunta. Bueno, ¿y que acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo para que tenga que ser él que venga? Y toda la mesa guardó silencio. Y alguien, otro pastor, levantó la mano por ahí y dijo, no, no es eso. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo tiene el monopolio de Moody y por eso hay que traerlo. ¿Sabes? No tenemos el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Lo que anhelamos es que el Espíritu Santo tenga el monopolio de mi vida. Eso sí anhelo. Es que logre controlar mi vida. Y cuando yo me muevo y le creo al Señor y digo, yo doy pasos de fe, yo te creo, Señor, el Espíritu Santo comienza a controlar nuestra vida y nos junta con otros. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y lo juntó con los que estaban a su alrededor. Pero sabes, lo segundo que vemos ahí en nuestro texto es ya la famosa prueba del vellón. La famosa prueba de que se moje el vellón y el piso no. ¿Qué aprendemos de esto? Leámoslo y quiero que veas qué podemos aprender. Verso 36. Y Gedeón dijo a Dios, sí es un sí condicional. Si has de salvar, o sea, ojalá. No estoy seguro. ¿Estás de acuerdo? Es un buen español ahí. Si has de salvar a Israel. ¿En qué verso estoy? Me perdí, 36. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. O sea, Dios ya lo dijo. Dios ya le dijo, yo voy a salvar a Israel por tu mano. Bueno, si lo vas a hacer, necesito pruebas. Si lo vas a hacer, necesito señales. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé, hasta entonces entenderé. Condicional.
Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y preguntas, aquí surgen varias preguntas. Número uno, ¿no es suficiente que Dios lo haya dicho? Claro, por supuesto. Es suficiente que Dios le haya dicho. ¿Recuerdas cómo se lo dijo? Se apareció el ángel de Jehová a él. Fue Jesús mismo quien se apareció a él y le dijo que iba a salvar a Israel por su mano. Entonces, era suficiente. Eso era suficiente. Pero para Gedeón no. Gedeón dijo, si lo vas a hacer, si de verdad, es que aquí estamos ya todos reunidos. Ya están todos reunidos. Ahí está el valle de Jezreel. Ya están todos listos. Y dice, sí voy. No sé si ves, y comienza a flaquear en su fe y dice, Señor, yo te creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces necesito una señal. Muy bien. ¿Y qué hace Dios? Le da la señal. Le da la señal. O sea, hermano, que lo que aprendemos acá es que yo le puedo poner pruebas a Dios y Dios puede darme la señal. Yo te propongo que no. Yo te propongo que no es lo que nos está enseñando el texto. Yo creo que no está exaltando la señal, creo que está exaltando la paciencia de Dios con Gedeón. Te propongo que lo que hay ahí es mucha paciencia de Dios para con nosotros. Viene Dios y te dice, hazlo. Ay, sí voy, sí ya lo voy a hacer, sí, yo creo que sí te creo, pero es que... Y viene Dios y dice, tranquilo, yo te respaldo, tranquilo. Yo me voy a manifestar una y otra vez, las veces que sea necesario para que tú creas. Cuánta paciencia de nuestro Dios. Tanto es así que cuando le dice, no se encienda tu ira si vuelvo a hablar aún esta vez. Yo sé que estoy haciendo algo equivocado, dice Gedeón, pero necesito que lo hagamos al revés. Ahora, piensa en lo que está pidiendo. Piensa en lo que está pidiendo. La primera prueba o la primera señal es relativamente sencilla porque puede ser hasta de manera natural. Piénsalo. Estás en una zona desértica, históricamente hablando y geográficamente hablando, estás en una zona desértica y pedir que un vellón de lana sea el que capte todo el agua y luego amanezcas y veas al vellón de lana con todo el agua del rocío, pero la tierra seca es muy común porque es tan árido que toma todo, absorbe toda el agua del rocío y cuando tú te levantas ya no hay agua, la tierra está seca y el vellón está húmedo porque el vellón sí conservó el agua, ¿entiendes? Naturalmente es factible. Entonces toma el vellón, lo hace, ¿sí? Y dice, yo creo que él razonó, ¿verdad? No está en el texto, pero yo creo que él razonó. Pero esto pudo haber sucedido naturalmente. No estoy seguro. Será. Hagámoslo al revés. Piénsalo. Al revés sí es un imposible. Que la tierra árida esté húmeda y el vellón que capta, que es una esponja, que capta todo el agua esté seco. Eso sí es un imposible. Tanto, las palabras sencillas ahí, no estoy diciendo que la primera vez fue un efecto de la naturaleza, no lo sabemos, quizás Dios, pero él pudo haber pensado que es algo natural. Tanto que el escritor de Jueces dice allí, mira, en el versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él un rocío, un tazón lleno de agua, o sea, funcionó. Pero él se queda, pero Gedeón no es suficiente para él. Mas Gedeón dijo a Dios, ay, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Yo sé que te debería de creer, yo entiendo que así debería de ser, pero... Ay, solamente probaré, otra vez es una prueba, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Esto es imposible, ya naturalmente no es posible. Y mira el verso 40, y aquella noche, ¿qué dice? Lo hizo Dios así. La primera vez dice en el versículo 38, mira cómo comienza el verso 38, y aconteció así. Pero la segunda vez dice, y lo hizo Dios así. No cabe ninguna duda que Dios tenía que hacerlo allí, porque era un imposible. Piensa, tierra desértica, ahora está mojada por el rocío. El rocío no moja mucho la tierra, pero el rocío ahora mojado y toma el vellón y está seco. Eso es imposible, por eso lo hizo Dios así. ¿Sabes qué resalta? Cuánta paciencia de Dios. ¿Sabes cuántos días tomó esto? ¿Cuántos días tomó esto? ¿Cuántas veces sale el rocío? Una vez al día. ¿Cuántos días tomó? Por lo menos 2 días.
O sea, lo hizo una mañana y dijo, bueno, sí funcionó. Hagámoslo otra vez, pero al revés, otro día. Y Dios tiene paciencia, día tras día tras día. Y Dios dice, ¿qué es aquello que necesitas? Ahora, que, como te repito, ¿qué sacamos de acá? Yo he visto personas, voy a llevar esto al extremo para que entiendas el punto. Yo he visto personas que dicen, no, sí, yo me caso con esa chica si pasan unos elefantes ahí ahorita en la Boyacá. ¿Me entiendes? Buscan señales. Señor, yo creo que voy a tomar ese empleo si se pone una nube sobre Monserrate. Todo el tiempo se ponen nubes sobre Monserrate. ¿Me entiendes? Dios, yo voy a hacer esto si ahorita pasan 3 carros rojos al mismo tiempo. No, no es esto. No es un juego con Dios. Entiende. ¿Sabes qué es lo que está pidiendo Gedeón genuinamente? Quiero que entiendas que estamos en un tiempo histórico diferente, totalmente diferente. En este momento histórico, Gedeón está tratando de conocer al Dios que tienen años de no conocer. Tienen siglos de no tener revelación de parte de Él. En este momento histórico, Gedeón no tiene la revelación de Dios. Él quiere conocer la revelación de Dios, quiere saber cómo es Dios. En realidad lo que él está pidiendo, fíjate, es tu voluntad que yo vaya. Así que él quiere saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el carácter de Dios. Dios sostiene sus promesas, de verdad va a estar conmigo. Ya me lo dijo, pero realmente sostiene. Él está queriendo una manifestación del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su poder? Él quiere conocer a Dios. ¿Sabes? ¿Sabes cómo nosotros tenemos eso? Dios ya se reveló de esa manera a nosotros. Por eso cuando tú actúas con fe, fíjate, Dios lo que muestra es su poder en tu vida. Una y otra vez. Cuando tú actúas por fe, Dios no te deja abandonado. Dios muestra su poder una y otra vez. Y yo quiero mostrarte esta mañana en el texto acá, que Dios manifiesta su poder en la vida de aquellos que le creen. Aquellos que le creen a Dios, ven el poder de Dios. Dios se manifiesta una y otra vez. Ahora, fíjate, no se manifiesta de la manera en que se está manifestando con Gedeón. ¿Por qué, hermano? ¿Qué desventaja? Muchos han dicho, a mí me encantaría que Dios hiciera todas las cosas que hacía en el pasado. No sé si has entendido cuál es la posición que tenemos como iglesia. No sé si has entendido cuál es la ventaja que tenemos como iglesia. En ese momento hay mucha oscuridad en cuanto a cómo es Dios, quién es Dios, pero ahora Él se ha revelado completamente a nosotros. En ese momento Dios está lidiando con su pueblo Israel por medio de señales. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 22, quiero que entiendas el momento histórico en que está viviendo Gedeón. Y compartíamos este pasaje con unos hermanos ayer en el discipulado, porque los judíos, mira lo que dice, los judíos piden señales, son ellos. Mientras que los griegos o los gentiles o todo aquel que no es judío, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, la iglesia, no somos judíos, ni somos griegos ni gentiles. Como no, hermanos, somos gentiles. Sí, pero una vez nos convertimos a Cristo, nos volvimos parte de un tercer grupo, la iglesia. Efesios capítulo 2 dice que de judíos y de gentiles rompió el muro que estaba intermedio y los unió en un solo cuerpo, que es la iglesia. Ahora tú y yo pertenecemos a la iglesia, que somos nosotros. Nosotros ni señales ni sabiduría de este mundo. ¿Sabes qué buscamos nosotros? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sabes cuál es nuestra máxima revelación? Cristo. ¿Quieres entender cómo es el carácter de Dios? Ya Cristo se manifestó. ¿Se había manifestado ya Cristo allí enteramente con el plan de salvación, con todo el plan de redención con Gedeón? No, Él no tiene esa revelación. Nosotros la tenemos. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cuál es el carácter de Dios? Lee los evangelios. Mira el carácter de Cristo. Que no te quede ninguna duda que tenemos la máxima revelación. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿sí? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles es locura, pero para nosotros los llamados, así judíos como griegos, juntados en la iglesia, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres revelación de Dios? Gedeón no la tenía. Nosotros tenemos la máxima revelación. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Para que entiendas lo que estoy diciendo. Son dos momentos distintos. Y te propongo que es un momento de mucha ventaja para nosotros. Quizás te lo planteo de esa manera.
A veces tú y yo damos por sentado, sí, Cristo vino a la tierra, murió en una cruz, resucitó al tercer día, sí. Vamos a comer, que vamos a almorzar. ¿Sabes que para los antiguos, antes que esto sucediera, era como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que Dios Todopoderoso iba a nacer en un bebé? Es un misterio. Y quiero que entiendas que ellos no entendían esas cosas claramente. Y cuando decían, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿El Padre eterno será un niño? Isaías capítulo 9. No creas que era como, sí, Cristo vino y nació en un pesebre, bien bonita la Navidad, ¿verdad? No le entendían. Era una cosa, era un misterio, era una revelación que ahora para nosotros es tan natural. Es tan natural que a veces me da miedo que sea menospreciada. Pero es muy natural. Tú y yo tenemos la máxima revelación, una revelación que no tenía Gedeón. Él necesita señales siendo judíos, pero necesita que Dios se revele. Y mira cómo dice Hebreos capítulo 1 hablando de esto. El autor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por vellones de lana, había hablado por medio del Urim y Tumim. Si tú no sabes qué es eso, búscalo. Es un pectoral que andaba el sacerdote y que ahí tiraba suerte. Depende de cómo se movían las piedras, así se tomaban decisiones. Qué incierto, qué terrible. Hoy tú y yo tenemos mucha certeza. ¿Sabes? Dice, en otro tiempo se habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos postreros tiempos, ¿estás leyendo conmigo? En estos postreros tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros tenemos toda la revelación que necesitamos. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y esto era un misterio antes, dice Romanos capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de ¿qué? Quiero que entiendas esto, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado a nosotros. Era un misterio antes, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan la fe. Quiero que entiendas que era un misterio. ¿Qué es un misterio? Qué misterioso anda usted. ¿Qué es un misterio? Algo secreto, algo oculto. Gedeón no entendía, era un misterio. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios es fiel? ¿Quieres tú tener esa revelación de Dios? Mira al Hijo, mira las Escrituras. ¿Sabes qué tenemos hoy que no tenía Gedeón? Tenemos la Biblia completamente compilada y en buen español. Aquí está la revelación de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros que nos guía a toda la verdad. Juan capítulo 16. Y tenemos la iglesia de Dios donde nos edificamos unos a otros en amor. Tenemos al Hijo. Antes era un misterio, ahora ya no. Ahora, entonces, ¿qué hago, hermano? Bueno, lo que haces, fíjate, es que le crees al Señor, caminas en fe y confías en la revelación que Él te ha dado y vas a ver el poder de Dios. Eso sigue siendo igual. Mira, hermano, Dios quiere que tú y yo le conozcamos cuál es su voluntad para nosotros y comprobemos quién es Él y cuál es su poder. Yo me temo que hay muchos creyentes, aún aquí sentados en esta iglesia, y en muchísimas iglesias hay muchos creyentes que no han experimentado el poder de Dios. No pueden decir con certeza, Dios me ha sacado de allí. No pueden decir con certeza, Dios me ha librado. Yo he visto cómo Dios actuó. Yo vi la mano de Dios. Y si tú no tienes ni idea de qué te estoy hablando, te estás perdiendo de lo mejor del cristianismo. Dice Salmo 63. En el verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Sabes para qué te busco? Para ver tu poder y tu gloria, así como te miraba en el santuario. ¿Eres tú de los que puede decir, sí, Dios, yo lo he comprobado?
Yo he obedecido su revelación, yo conozco su voluntad. Eso es lo que está preguntando Gedeón. Gedeón no está diciendo, sabes, no quiero que tomes esto del vellón como muchos lo toman, me pongo esta camisa o esta camisa. Depende, si mi mamá me grita ahorita me pongo esta, vamos a ver. No, Gedeón no está haciendo esto. No es esto, él quiere saber cuál es la voluntad de Dios, él quiere saber si Dios, cuál es el carácter de Dios. Dios tiene el poder para hacer esto, él necesita esa revelación de Dios. Tú y yo tenemos esa revelación de Dios. ¿Quieres saber cuál es el carácter de Dios? Mira al Hijo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Estudia su palabra y vive de acuerdo a ella y vas a ver el poder de Dios, tal como lo vio Gedeón. Te puedo decir con certeza algo, hermano, y aquí te abro mi corazón. Cuando he dado pasos de fe en mi vida, en medio del cáncer de mi hija, en medio de situaciones económicas críticas, en medio de tomar decisiones de mudarnos de país y todo esto, he podido ver el poder de Dios. Y cuánta paz hay en esto. Dios ha estado allí. Y cuánta paz hay en esto. Pero das pasos entendiendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, creyéndole a Él, das pasos por fe. Y Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta. Hermano, créele al Señor. Dios quiere que tú y yo vivamos esto. Muchos pasajes en la Escritura, pero te presento uno. Romanos capítulo 5, verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y sigue esto. Nos gloriamos en los problemas. Nos da una gran alegría los problemas. Eso dice Pablo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué te vas a alegrar en los problemas? Porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sígueme. Paciencia es aguante, soportar. Eso es paciencia. Así que viene el problema y lo que genera en ti, tú confías en el Señor, tú das pasos de fe en medio de la tribulación y lo que produce en ti es fortaleza, paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? ¿Y la paciencia? Léelo. ¿Y la paciencia? Prueba. ¿Cómo así? O sea, hermano, que vengo de una prueba, confío en el Señor, me da paciencia y entonces la paciencia me produce más pruebas. No es esto lo que está diciendo. Lo que está diciendo, fíjate, es que tú confías en el Señor en medio de la tribulación, de verdad das pasos de fe en medio de esa situación compleja y lo que esto produce en ti es fortaleza y esta fortaleza, esta paz, este gozo te comprueba. Te da la prueba de que Dios realmente funciona. Y esa prueba te da esperanza, que puede venir lo que sea. Y no importa. ¿Entiendes el proceso? Es esto, es cuando tú de verdad ves el poder de Dios, te da prueba. Prueba de que Dios está ahí, comprobación de que Dios te ha respaldado. En medio de la tribulación Dios te ha hecho crecer, te da paciencia. Y en esa paciencia Dios te da la prueba de que Él está ahí, de que el poder de Dios funciona. Tienes esto, porque si no tienes esto, te estás perdiendo de algo precioso. Hermano, atrévete a confiar en el Señor. Y sabes que esa esperanza no avergüenza. Funciona una y otra vez, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo otra vez que nos fue dado. Hermano, yo te desafío a que des el control de Dios, de tu vida a Dios y comiences a consagrarte genuinamente y a dar pasos de fe. Créele al Señor y ahí vas a ver la prueba, vas a comprobar el poder de Dios, como lo hizo Gedeón. No poniendo condiciones a Dios, siguiendo la voluntad del Padre, siguiendo la revelación que nos ha dado por medio de su palabra. Hazlo, créele, da pasos de fe y vas a comprobar el poder de Dios. Vas a comprobar el poder de Dios una y otra vez, porque Dios respalda. Mira, yo termino con esto que comenzamos. Cuando la fe se arriesga, Dios respalda. Y esto es lo que vemos en Gedeón. Cuando la fe se arriesga, Dios respalda. Yo no sé qué te va a pedir el Señor. Es entre tú y el Señor y una relación con Él. Créele. ¿Recuerdas el proceso que vimos? Te vuelvo a poner los muñequitos ahí. ¿Recuerdas que todo comienza con consagrarse al Señor? Y que tú dices, yo voy a amar a mi Señor, yo voy a poner mi altar, yo voy a seguir al Señor.
Y luego de esto lo que sucede es que das pasos de fe y comienzas a actuar por fe. Y dices, yo le creo al Señor. Entonces viene el respaldo de Dios. Dios te llena de su espíritu, te da esa paz y ese gozo en el creer. Es increíble. Y tú dices, yo no sé ni cómo. No sé ni cómo puedo soportar esto, pero Dios me lo ha dado con su Santo Espíritu y me permite estar en paz con otros, me permite reunirme con otros y veo una situación donde de verdad podemos estar juntos trabajando por esto, llenos del Espíritu Santo. Y luego de esto el Señor muestra su poder. Él muestra su poder. Cuando tú te atreves a hacer su voluntad, lo que Él te ha revelado en la revelación de las Escrituras y de su Hijo, y das esos pasos de fe, Dios no te deja solo. Dios muestra su poder. Él te da su respaldo. ¿Y sabes qué vamos a ver? Capítulo 7, vamos a ver que Gedeón se atreve a hacer proezas. Entonces, cuando has comprobado a Dios, tú dices, no, hagamos cosas grandes para Dios. Hagámoslo. Arroguémonos. Yo quiero ser usado por Dios. Yo voy a atreverme a esto. Y empiezas a hacer proezas para Dios. Y mira, qué bendición para una familia que le cree al Señor. Yo te desafío, créele al Señor. Créele al Señor. De verdad, actúa por fe, porque cuando actúas por fe, Dios te respalda con su Santo Espíritu controlando tu vida y manifestando su poder.